¿qué tal? Vamos a continuar con ciclos. Hoy nos toca hablar de acumuladores. Hay varias definiciones de lo que son los acumuladores. Uno de ellos es que es una variable que puede normalmente ser un vector, del cual depende del contador. Ahora, dentro de un ciclo en las que se realizan operaciones matemáticas sucesivas en cada repetición, el acumulador va a tomar los valores del contador y los va a almacenar y crear normalmente un nuevo valor a partir de eso, ya sea sumando, multiplicando, restando o dividiendo o elevando una potencia. En muy raros casos, pero también sucede. Y entonces el resultado final es una suma, un producto o el resultado de una potencia acumulado de las operaciones realizadas. Y bueno, existen varias formas de realizar dicha acumulación, como lo había mencionado. Es con una suma. En estos dos casos, esto para fines operacionales es prácticamente lo mismo. La diferencia es que aquí se le va a sumar un valor que tiene una ligera relación o una relación estrecha con los valores que debemos de obtener al final o tenemos al inicio del vector. Y aquí es cuando este valor no tiene ninguna relación con estos. En la mayoría de los procesos vamos a tener esta, pero operacionalmente son equivalentes a ambas expresiones. Esto es cuando el valor que vamos a obtener se obtiene mediante la multiplicación de una constante, y esta constante pues, no tiene ninguna relación con los valores inicial y final normalmente. Esto es cuando tenemos una constante y una tasa de crecimiento, digamos que un poco dispareja. En este caso, estas dos funciones representan crecimiento aritmético. Esto es crecimiento geométrico. Este es un crecimiento híbrido, que tienes ambas partes de crecimiento. En este caso también esta parte y esto es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en este caso la tasa de crecimiento va íntimamente ligado con los valores que tengamos inicialmente. Por ejemplo, esto es un caso de una población celular. Las células se van a dividir a una tasa que depende de la cantidad de células que tengas. En este otro caso es, por ejemplo, algo que no va relacionado. Por ejemplo, cuánto vas ahorrando, cuántas monedas puedes ir juntando. La cantidad de monedas que vayas juntando quizás no dependa nunca de cuántas monedas tenías inicialmente. Y aquí entonces a lo mejor estás ahorrando, pero además se te está dando un interés porque lo estás ahorrando en el banco. Y finalmente tenemos un crecimiento exponencial. Así es, eso también describe algunas poblaciones, y en este caso la tasa de crecimiento no depende en lo absoluto de cuántas células tenía inicialmente. Va a crecer a la misma tasa de crecimiento o con la misma dinámica de crecimiento, sin importar desde cuántas células está empezando dicho crecimiento. Aquí tenemos otra definición. Es una variable dentro de un ciclo que se sobrescribe con el fin de acumular los resultados u operaciones matemáticas sucesivas que se van a repetir en cada ciclo. Y aquí tenemos un ejemplo de crecimiento aritmético donde a un valor inicial se le va a sumar una tasa, un número, una constante, una tasa de crecimiento lineal para obtener finalmente una sucesión que van a ser los elementos del vector. Una tercera definición es que se llama así a todas las variables cuyo valor se incrementa o decrementa en cada ciclo, y la razón de cambio no necesariamente es constante, lo cual ya habíamos mencionado, y un ejemplo de esto son los números factoriales, que se representan como n con el signo de admiración invertido. Y bueno, entonces tenemos que el 1 factorial queda definido como 1 por 1 y esto da 1, el 2 factorial es 2 por 1 y esto da 2, el 3 factorial es 3 por 2 por 1 y esto me da 6, y el 4 factorial sigue la misma dinámica y nos da 24, 5 factorial igual, la misma dinámica, nos da 120, 6 factorial y así sucesivamente. El único que no sigue la misma dinámica es 0 factorial, pero eso es una definición aparte, que también nos debe dar 1, igual que el 1 factorial. Entonces, si nosotros hacemos un programa que calcule factoriales en algún momento, ya sea como el factorial solo o una probabilidad, una combinación, una permutación, entonces la prueba de fuego es que el 0 factorial debe de dar 1 y que debe de cumplir los demás factoriales. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio donde necesitemos excluir algunos elementos del vector que sirve como contador.
y es uso de for para desplegar en forma de lista los valores de un vector que cumplen cierto criterio. Entonces, los que no cumplen con el criterio pues quedan descartados. Entonces, ejercicio, construir una lista de los números que sean múltiplos de 2 y que se encuentren entre 1 y 100. Entonces, vamos a tomar los elementos del 1 al 100 y de aquí, de estos elementos que van a estar en el vector que sirve como contador, solamente vamos a tomar los que sean pares. Y entonces, esto es un contador, bueno, esto vamos a utilizarlo como un contador porque cuando lleguemos al 100, ya ahí termina nuestra operación. Y entonces se van a ir acumulando todos los valores que vayamos generando que sean múltiplos de 2 de aquí. Ajá. Y bueno, entonces, estos son los elementos que constituyen nuestro programa. Esto es para limpiar la pantalla, el Command Windows. Esto es para limpiar las variables, que no queden variables de programas anteriores. Y el nombre de el nombre de lo que vamos a hacer, que es para que se quede ahí grabado. Tabla de los números pares del 1 al 100. Y aquí iniciamos el ciclo. Este es nuestro contador, es un vector que recordemos que entonces el vector se va a llamar X y se le van a asignar, este igual significa, a esta X se le van a asignar todos los valores que estén entre 0 y 100 y van a aumentar estos valores desde el 0 en 1 hasta que llegues a 100. Y entonces, para condicionar que no se desplieguen solamente, en el caso anterior lo habíamos hecho, de que eran todos los elementos del vector se desplegaban, nada más ponemos aquí display X y ya con eso se desplegaban todos los valores de X. Pero sin embargo aquí ya no quiero que sean todos, solamente unos. Y esos unos son los que van a cumplir con esta condicional, con el if. Entonces lo que voy a hacer es dividir X entre 2 y cuando el residuo es 0, porque recordemos que rem nos calcula el residuo, el remanente. Y cuando este remanente es 0, pues significa que el número es par. Si el remanente es 1, es un número impar. Y entonces para que se despliegue la variable x, necesitamos utilizar el fprintf %g. Y después del %g, cuando cerramos los signos, aquí después ponemos coma y la x, que es la variable que vamos a desplegar, que es la misma que tenemos aquí, pero solamente se va a desplegar la x que haya cumplido con esta condición. Y entonces, una vez que terminamos, cerramos el ciclo if y luego cerramos el ciclo for. Control C. Control V. Y entonces le damos ejecutar. Y así es como aparecen todos los números pares. Bueno, aquí está mal porque aparece desde el 0 y queremos del 1 al 100. Pares del 1 al 100. Entonces aquí le cambiamos del 1 al 100 y nada más va a desaparecer el 0. Y ahí está. Nada más quedó el 2. Ahora, aquí hay otra cosa que podemos hacer, que tenemos que tomar en cuenta. Siempre cuando tomemos una condicional, debemos de hacer que se despliegue hacia el valor verdadero, tratando de que no tengamos aquí, si esto no se cumple, si esto se da falso, que se despliegue aquí. Siempre tratar de que esto sea verdadero. Entonces, sería más difícil que el remanente fuera 1, cosas así, pero vamos a considerarlo. Por ejemplo, aquí tenemos otra opción para que se desplieguen los mismos valores. Este es 1. Y entonces en vez de que sea igual, que sea distinto de 1. Vamos a ver. Y vemos que el efecto es prácticamente el mismo. Se despliegan los mismos valores cuando esto es distinto de 1. Y esa es otra opción para trabajar. Nada más que esta condición no me gusta porque entonces aquí cuando es... Bueno, de hecho esta se cumple aquí también, pero me gustaba un poquito más la anterior. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer tablas utilizando los ciclos for. La tabulación se logra cuando construimos un vector dentro del ciclo que dependa del vector que estamos usando como contador. Entonces así se crea una dependencia. Entonces así debemos de crear una dependencia. No se crea automática, hay que crearla. Elemento a elemento. Por lo que se puede construir una función tabulable.
aquí vemos un ejercicio, construir una tabla que muestre los valores de la función f de x igual a 2x más 1, desde x igual con 0 hasta x igual con 100 en intervalos de 1 en 1. Entonces, vamos a construir un vector de 0 a 100 y que su delta x sea 1. Y vamos a asociar a dicho vector que va a actuar como contador esta función. Entonces, esta x va a ser mi contador y mi y, que recordemos que y es igual a f de x cuando estamos trabajando con relaciones en este caso. Y entonces queda expresado el programa de esta manera. Control C. Control V. Entonces, nuevamente, limpia el Command Windows. Esto nos va a limpiar aquí el Workspace. Esto es el nombre de lo que vamos a estar realizando, que es una tabla de X y de Y. Y aquí entonces inicia el contador. Va a iniciar desde 0, termina en 100 y va a aumentar de 1 en 1. Y la relación que les digo que tenemos que crear es que la función es igual a Y es igual a 2 por X. Pero para que sea elemento a elemento tenemos que ponerle el punto, para que sea 2 por x. Y le sumamos 1, que es lo que nos pide el criterio aquí. 2x más 1. Y entonces aquí le ponemos f'f para que me muestre la primera %g va a ser esta x. La segunda %g va a ser esta y. Y ya nada más le ponemos la diagonal invertida n para que se salte un renglón en cada paso como aquí lo hicimos. Y así es como lo vemos. Entonces, para el valor de 0, x, 2 por 0 más 1 es 1. Y ese es el valor de y. 1 por 2 más 1 me da 3. Y sucesivamente hacemos la tabla hasta que llegamos al 100. Donde 100 por 2 son 200, más 1 pues son 201. Y entonces así es como podemos generar valores tabulables con el ciclo for. Vamos a hacer otro ejercicio, realizar un programa que calcule el promedio de los valores que introduzca el usuario para n valores. Entonces, el usuario va a introducir valores para hacer promedios y el programa debe de promediarlos. Habíamos hecho este programa de manera muy similar sin utilizar ciclos, pero la desventaja es que teníamos que poner un número infinito de variables dependiendo cuántos valores fuera a promediar el usuario. Y con la nota aclaratoria de que todas las demás variables que pusiera el usuario las tenía que llenar con 0 si n era menor al número de variables que poníamos. Esto es agotador, como logramos ver. Entonces utilizamos el ciclo for y esto se hace mucho más rápido. Ahora, nada más aquí una nota aclaratoria. Para poder hacer esto necesitamos utilizar lo que se conocen como los neutros. Y estos van a actuar como x0. Para iniciar el contador se utilizan los valores que se llaman x0, los cuales según el tipo de acumulador que se esté utilizando van a ser neutros aditivos o neutros multiplicativos. Recordando que el neutro aditivo es el 0. ¿Por qué? Porque cualquier número, si se le adiciona 0, sigue siendo el mismo número. O si se le resta 0, sigue siendo el mismo número. Y se usan los acumuladores que crecen o decrecen utilizando sumas. Mientras que el neutro multiplicativo, el cual es el 1, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número, o dividido por 1 es el mismo número, y se utiliza este 1 para los acumuladores que tienen crecimiento geométrico. Entonces, el neutro aditivo para crecimiento aritmético y el neutro multiplicativo para crecimiento geométrico. Los números neutros van afuera del ciclo antes de que éste inicie y los expresamos así. Y bueno, entonces este es el programa para realizar el promedio de las calificaciones que va a ingresar el usuario. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario el número de calificaciones que va a promediar. Entonces vamos a ir sumando las calificaciones. A esta variable le ponemos suma y entonces como las va a ir sumando es un crecimiento aritmético. Entonces vamos a utilizar el neutro aditivo. Y va a crecer el ciclo for, el contador va a ir desde 1 hasta n y aumentando de 1 en 1 hasta que lleguemos al número de valores que el usuario
ingrese. Entonces, lo que se va a hacer es que en cada ciclo se le pide un valor al usuario, que es su calificación, para que los vayamos promediando. Vamos sumando, este es el acumulador, vamos a ir sumando desde cero con todos los valores que nos agregue aquí lo que vayamos acumulando, todo lo que se vaya generando aquí en el acumulador, hasta que ingresemos todos los valores que el usuario nos proporcione. Y finalmente el promedio va a ser la suma, que va a ser el valor de esta variable, que es el acumulador, dividido entre n, que es este valor. Y entonces se va a desplegar el promedio de sus calificaciones y ya nada más entonces el porciento G para desplegar una variable que se va a llamar promedio, que es la que tenemos aquí. Y ese es el programa. Le damos a ejecutar. Y entonces nos dice, ingresa el número de calificaciones que desea promediar. Supongamos que nada más son 3. Entonces nos pide, ingrese la primera calificación, 8. Segunda calificación, 6. 9. Y entonces ya nos da de automático el promedio de estas 3 calificaciones, que va a ser 8 en este caso. Bueno, se redondearía a 8. Por ejemplo, ahora vamos a ingresar 5. 9, 8, 9, 10, 5. Y el promedio de esto es 8.2. Y bueno, esa es una forma. Este es utilizando un vector creciente, porque va desde 1 en 1 hasta llegar a n. Pero también lo podemos hacer al revés. Que sea decreciente, que empecemos desde n y terminemos en 1. Y también lo podemos hacer así, desde n hasta 1, pero aquí entonces, si es un vector decreciente, este tiene que ser negativo para que lleguemos al mismo resultado. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué fue? 8, 9, 9, 10, 5. Vamos a ver si es cierto. Run. Vamos a promediar 5. Dijimos que era 9, 8, 9, 10 y 5. Y vemos que el resultado es el mismo. Entonces, tenemos que ingresar aquí un vector que sea creciente o decreciente, y vamos a irlo acumulando con este otro vector que depende tanto de este como del valor que teníamos inicialmente. Y bueno, entonces eso es uno de los usos de los acumuladores.